Continuando con nuestro tema de proporcionalidad y equidad, estábamos viendo el concepto de equidad y decíamos que se le debe dar el mismo trato a quienes se encuentren en la misma situación ante la ley. Al respecto, también les recomiendo que busquen jurisprudencias relacionados con el tema de la equidad. Bien, pero insisto, no solamente estos artículos que acabo de mencionar, del 31 fracción cuarta, el 73 fracción séptima, el 73 fracción 29ª, sino también todos los demás artículos, con la mayoría de ellos contenidos en la Constitución, tienen mucha importancia en la materia tributaria. Y así, por ejemplo, pues el mismo artículo primero que establece que pues quienes estamos o nos ubicamos en el territorio de nuestra República Mexicana, pues tenemos derecho a las garantías y a los derechos humanos que la misma Constitución establece. Y pues es de observar que los mismos están contemplados en la Constitución, y así, por ejemplo, el artículo 5º establece la libertad de ocupación, y entonces cada quien puede dedicarse a lo que realmente sea de su agrado, siempre y cuando pues no exista alguna restricción en virtud de alguna condena por haber cometido algún delito o alguna prohibición legal. Y en tal sentido, pues podemos dedicarnos al comercio, estableciendo el tipo de sociedad que nosotros consideremos conveniente. Y es muy atinado recomendar que observen el tratamiento fiscal que tienen las diferentes sociedades mercantiles. Es muy común, demasiado común, por decirlo así, que cuando un contribuyente inicia sus actividades, lo inicie como persona física, con actividades empresariales, obviamente. Llega a tener éxito posteriormente, pues por algunas cuestiones especiales, sea que solicite algún préstamo, o bien va a entrar en algún concurso público, alguna licitación, etcétera, y requiere formar una sociedad mercantil. Pues como les comento, es bastante común en varias cosas. La primera, va con el contador y este le aconseja que se constituya como una sociedad anónima. Pues señores, ya existen las sociedades unipersonales, por ejemplo, y hay que atender también a la actividad que va a realizar, dónde la va a realizar, qué cantidad de ingresos va a obtener, la capacidad administrativa que se requiere para operarla, etcétera, para observar también cuál es el tratamiento fiscal que va a tener. Y así, por ejemplo, las sociedades anónimas no tienen el mismo tratamiento fiscal que las sociedades cooperativas de producción o las sociedades cooperativas de consumo. Igualmente, si es una persona física y se dedica a prestar servicios, pues depende de los servicios que preste, si son mercantiles o si son profesionales, qué es el tipo de sociedad o asociación que se le recomendaría. Y la ley fiscal no me dice, ni debemos interpretarlo en ese sentido, que forzosamente debemos constituir una sociedad anónima, sino que debemos estudiar más y comprender cuál sería la mejor opción para que nuestro contribuyente, cumpliendo con la ley, contribuyera al gasto público de la manera más económica que le conviniera. Bien, eso es respecto al artículo 5º. Respecto al artículo 8º, libertad o derecho de petición. Este también es de suma importancia en la materia tributaria, porque podemos hacer promociones ante la autoridad solicitando algo y la autoridad está obligada a respondernos en breve término. El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación creo que establece un término de 3 meses para que la autoridad responda a nuestras peticiones. Si no es así, entonces podemos
utilizar los medios de defensa, sea el recurso de revocación o el juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Habría que ver en qué casos y cuándo conviene hacer uso del derecho de petición. ¿Ok? El artículo 9 nos habla de la libertad de asociación y, como les comenté, podemos reunirnos para formar el tipo de sociedad que nosotros estemos requiriendo en su momento. El artículo 14 constitucional, importantísimo, importante en la materia tributaria, contiene garantía de legalidad y establece, entre otras cosas, que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo alguno en perjuicio de cualquier persona. Interpretado este artículo en contrario sensu, pues se puede aplicar cuando no cause perjuicio y sí beneficie a algunos gobernados o al gobernado en general. Igualmente establece que nadie puede ser privado de sus bienes sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y siempre que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. Y esto nos obligaría a hablar del procedimiento administrativo de ejecución, esa facultad que nada más tienen las autoridades fiscales para embargarnos, sobre todo las cuentas bancarias, cuando no cumplimos con las disposiciones fiscales. Al respecto, es recomendable que observen lo dispuesto por el artículo 141 del mismo Código Fiscal, que establece de qué manera podemos garantizar los créditos fiscales. Y así en su fricción primera nos habla de que podemos garantizar mediante una carta de crédito, de tal suerte que si en un momento dado fuimos objeto de la inmovilización de las cuentas bancarias, pues podemos destrabarlas cuando solicitemos a la institución de crédito con la que operamos que nos otorgue una carta de crédito a favor de la autoridad. Y esto es lo mismo que la inmovilización de las cuentas bancarias. Presentamos nuestra petición a la autoridad, quien debe resolver en breve término y en una resolución que funde y motive el porqué de la misma. Entonces, es importantísimo este artículo 14 y si lo llevamos a la materia procesal, pues también establece que las sentencias que emitan los tribunales, entre ellos el fiscal, y en correlación con el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de que la aplicación de la ley fiscal es estricta, entonces las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deben, en sus sentencias, aplicar la ley fiscal de manera estricta y no a través de consideraciones subjetivas, como en muchas ocasiones ha sucedido. Si esto es así, entonces pues podemos interponer el juicio de amparo en contra de tales sentencias. Bien, el artículo 16, sumamente importante en materia tributaria, toda vez que el mismo establece la inviolabilidad de domicilio, pero permite que las autoridades administrativas, en los dos casos que señala su 11º párrafo, están facultadas para llevar a cabo visitas domiciliarias y en una de esas partes de las que hablo, establece la facultad que tienen las autoridades fiscales para llevar a cabo visitas domiciliarias para revisar los libros y demás documentación para vigilar o cerciorarse que el contribuyente ha cumplido con las disposiciones fiscales, pero dice siempre observando lo establecido en la ley. Y así la ley que regula el procedimiento de las visitas domiciliarias es el Código Fiscal de la Federación.
Y si bien es cierto que el artículo 42 del citado ordenamiento establece las facultades de las autoridades, señalando de manera tácita que las mismas facultades son discrecionales, es decir, que la autoridad puede ejercer una u otra o dos o tres al mismo tiempo, ¿ok? Es también observable que una vez que escoja una de ellas, forzosamente deberá seguir las reglas establecidas, bien, en los artículos 42 a 47, 50 en su caso para las visitas domiciliarias, 48 para las revisiones de gabinete y el relativo también a el último tipo de revisiones establecidos en el 2014, que son las revisiones electrónicas. Entonces, una vez que la autoridad establezca cuál facultad es la que va a ejercer, forzosamente deberá sujetar su actuación a lo que establecen las reglas que están contenidas en el Código Fiscal de la Federación. Bien, importante también señalar el artículo 17 en el sentido de que, 17 constitucional, en el sentido de que la justicia debe ser pronta y expedita y obviamente gratuita, y entonces pues los tribunales también deben dictar sus sentencias atendiendo a lo que dice esta disposición. Sabemos que tienen mucho trabajo, pero también existe esta disposición que deben de observar. Y obviamente en las sentencias se tiene que observar también el cumplimiento o la observancia de las reglas que regulan los derechos humanos, sobre todo el artículo 9 y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y así pudiera seguir hablándoles de más artículos contemplados en la Constitución, por ejemplo, el 115 que habla de el patrimonio del municipio, prohibiciones a los estados, el 117, etcétera. Entonces, en realidad, lo que trato de poner de manifiesto es que son muchos artículos contenidos en la Constitución que tienen que ver con la materia tributaria y que debemos entender y comprender muy bien nuestra Constitución si queremos ejercer nuestra profesión en esta materia tributaria. Bien, entonces, de esta forma, el derecho tributario está íntimamente relacionado con el derecho constitucional. Bien, en el siguiente video continuaremos hablando de cómo se relaciona el derecho tributario con otras ramas del derecho para que les sea más claro y vean que debemos aprender, además de derecho constitucional, derecho mercantil, derecho civil, derecho procesal, etc. Todo esto ya será tema de las siguientes conferencias. Bien, damos por terminado el video del día de hoy, agradeciéndoles nos hayan acompañado e invitándolos a que visiten nuestra fanpage de Facebook y también nuestro canal en YouTube y que se suscriban en ambos para que estén al tanto de las novedades que vamos a estar promocionando. Igualmente, les reitero que cualquier duda que tengan, siéntanse con confianza de enviar sus dudas, comentarios o deseos de que se hable de algún tema en especial al siguiente correo electrónico, dirección@grupoitac.com.mx. Muchas gracias y hasta el próximo video.